El judaísmo, más que una religión, también es una cultura, una civilización, un pueblo. Por eso invitamos hoy al rabino Isaac Cohen, el más alto de la comunidad judía venezolana. ¿Qué significa hoy en día las religiones y si se puede hablar de una geopolítica de las religiones? Yo considero que deberíamos de llegar a un respeto que emanase de las diferentes religiones. Ese respeto que yo llamo de convivencia, de paz, porque todas las religiones tienen un sello. El sello de calidad es transmitir que Dios desea la paz. Su nombre, el mismo nombre de Dios, se llama la paz. La paz significa algo que es imprescindible para la convivencia a nivel de los seres humanos, a nivel de las naciones, a nivel de los pueblos. Por lo tanto, si hubiese esa comunicación y los líderes espirituales de las diferentes religiones tienen un papel importante de transmitir, de comunicar, de irradiar este principio tan alto, tan excelso, que nosotros, los judíos, 3 veces al día rezamos. ¿Y cómo finalizamos nuestros rezos? Tú, Dios, que haces reinar la paz en los cielos, haz reinar la paz entre los seres humanos. Eso es lo más grande que deberíamos de predicar. Se habla incluso de la conveniencia de una especie de Parlamento Mundial de Religiones, donde precisamente el imperativo sea el de la paz y el de la justicia, ¿no? El de la paz, la justicia y sobre todo el entendimiento. Paz y justicia es para que la humanidad se pueda entender. Y yo siempre digo que hay un don muy preciado que Dios le dio al ser humano, que es el don de la palabra. El poder comunicarnos entre nosotros, podemos aclarar muchísimas dudas e interpretar y considerar y conocernos mejor. Creo que en San Juan, versículo 1 dice, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? Exactamente. Y el verbo se hace carne. Exactamente. Y por eso también en el Génesis, dice la Biblia que Dios le dio al ser humano la posibilidad de comunicarnos. ¿Y cómo nos comunicamos? A través de ese don tan preciado que Dios nos regaló, que es la palabra. Pero se ha impuesto más el modelo de la Torre de Babel, ¿no? De incomprensión de pueblos. Porque pueblos. no se comunicaron. Porque había una incomprensión y una intolerancia. Yo creo que esta palabra de intolerancia es algo que deberíamos de corregir. Al contrario, debemos de tolerarnos en nuestras diferencias. Eso es fundamental entre los seres humanos, tolerarnos, aceptarnos, aceptar al prójimo tal y como es, claro, y no tal y como yo quiero que sea. Las 3 religiones, en ese sentido, creo que hacen un esfuerzo últimamente, las monoteístas. El Islam está en esa línea, el cristianismo y el judaísmo, en un sentido ecuménico de encuentro, ¿no? Totalmente. Hay varios encuentros en ese sentido, porque eso pudiese ayudar a la paz mundial. Y los líderes espirituales tienen un rol muy importante. A través de la palabra de Dios, a través de un mensaje espiritual, podemos mejorar muchísimo el entendimiento entre los seres humanos. Se estima que el judaísmo no es la más numerosa de las religiones frente al islam y al cristianismo, pero tiene importancia fundamental en la parte de la ciencia, la tecnología, en la presencia mundial, en los sectores económicos, etcétera. O sea, que hoy sigue siendo una corriente esencial en esa versión política de la paz. Bueno, por supuesto, es esencial, porque fíjese, algo me emocioné tan solo ayer. Me enseñaron un video, no sé en qué país árabe, hubo una competencia de judo, y quien ganó fue un israelí. Y en ese país árabe tocaron el himno nacional. Y hubo representantes del Estado de Israel y, por supuesto, en un país árabe, los representantes de ese país. Y eso es algo interesante. Fíjense que a través del deporte se une y, por supuesto, que a través de la palabra de Dios se une aún más. Incluso el Espacio Nafra nos hizo llegar un video de mujeres palestinas con israelíes, con cristianas, con musulmanas, marchando precisamente por la paz. Obvio, Julio César, hay un solo Dios. Menos mal que hay un solo Dios. Ahí no hay peleas. Y ese Dios universal, omnipotente, omnipresente,
quiere el entendimiento Claro. entre los seres humanos, entre las criaturas de Dios. Ustedes en Venezuela han visto que han tenido muchos encuentros interreligiosos, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya aquí existía algo que lideró el rabino Brenner en su momento, cuando vivía en Venezuela, y habían encuentros ecuménicos, y yo también había organizado un encuentro en la sinagoga principal en Mari Pérez, Es la más antigua, ¿no? la más antigua de Venezuela, donde todas las religiones participaron Qué bueno. en ese encuentro y hubo una fluidez de conversación, de temas que deberíamos de haber seguido y que debemos de seguir. ¿Cuándo y cómo llega la primera presencia judía a América y sobre todo a Venezuela? Pues hace muchísimos años, cuando llegaron los judíos de Curazao, a través de Curazao llegaron a Venezuela. Venían de España y de Holanda. Venían ¿no? de España, Holanda, Curazao, y después llegaron Sí, porque Coro. hay un cementerio inmenso. Hay un cementerio, era la primera comunidad judía, De hecho, Capriles es un apellido judío, Maduro también es judío, ¿no? por supuesto. Y eso deben tener raíces judías en la familia. Yo ¿no? creo que las personas, estos señores, saben su origen, que es un origen judío. Y Curazao sigue siendo un centro. Hay una sinagoga muy importante, yo creo que Muy- la muy masa especial, ¿no? muy especial. Tú pisas sobre arena que traída de la tierra de Israel. ¿Por qué eso del piso de arena? Pues, por el piso de arena, en el sentido de que tú tienes que recordarte tu esencia. Tu esencia es polvo y a la tierra volverás. ¿Cuántos años de herencia religiosa e histórica? Muchísimos años. Más o Si menos. nosotros, el 29 de septiembre 2019, vamos a celebrar el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Y nuestro calendario nos dice que vamos a celebrar 5.780 años que vamos a celebrar Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Pues Judío. ese es el tronco común del cual nace Es- el cristianismo y después el islam, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso la importancia de la necesidad del diálogo y la unión. Obvio, obvio. Yo creo que vamos a llegar, y yo creo que una de las profecías mesiánicas que los profetas lo han traído en los diferentes libros, han dicho, llegará un momento, llegará el día donde todas las naciones se reconozcan y reconocerán que hay un solo Dios. Este es un momento importante, ¿La escuela está haciendo algo por esto? ¿En la educación? fundamental. Debe, primero, erradicar la educación hacia el odio. Sí. Erradicar. Tenemos que educar hacia la paz, hacia el shalom, que es algo fundamental. Salam en los árabes. Salam, Shalom shalom en hebreo, salam La paz, en pax en latín. O sea, es algo fundamental. Crear la cultura de la paz, erradicar el odio, erradicar las armas y lograríamos una sociedad mejor. ¿Israel está en esa línea? Israel está en esa línea y desea. Yo siempre digo que Israel sí desea, en todo momento desea la paz. ¿Llegará un día de convivencia Yo árabes creo, y judíos yo estoy en esa zona? estoy seguro que llegará un momento de convivencia en las fronteras árabe-israelí, pero también un entendimiento a nivel universal donde todos nos reconozcamos en nuestras diferencias, no imponernos, sino en nuestras diferencias reconocernos. Bueno, seguimos conversando con el rabino Cohen, el rabino superior acá de la comunidad judía venezolana. Vamos a tocar otros temas después de los compromisos comerciales.